Cuando ya se tiene acceso a la población en un trabajo dirigido, lo primero que se debe hacer es entrar en contacto con el contexto, a estudiar para poder realizar el análisis de necesidades del mismo y de esta manera poder seleccionar los instrumentos de recolección de datos. Estos pueden ser cuestionarios, pueden ser entrevistas o pueden ser diferentes tipos de observación, ya sean participante, no participante, cuantitativa, cualitativa, etc. Realizado el paso anterior, lo que se hace es realizar el análisis de necesidades de la institución o comunidad donde se va a realizar el trabajo dirigido en términos de entorno, organización interna y el análisis de las necesidades que pueda tener el proyecto académico o científico institucional. Cuando se realiza el análisis del entorno, lo que se deben tomar en cuenta son aspectos históricos, geográficos, socioculturales, económicos, políticos, administrativos y o académico-científicos. Debemos tomar en cuenta también a un nivel organizacional la misión, visión, cómo está compuesto el organigrama de la institución o comunidad, cuáles son las relaciones interinstitucionales que ésta tiene, cuál es su infraestructura o equipamiento y lo más importante es analizar el proyecto académico científico institucional que ésta tiene. Para esto se debe analizar el proyecto como tal, sus objetivos, sus competencias, qué enfoques tiene, la modalidad en la cual se imparte, cuál es la currícula, cuáles son los contenidos, cuáles son las fases y cuáles son los elementos de evaluación que este proyecto tiene. Normalmente todas las instituciones van a tener gran parte de estos elementos en su proyecto institucional, si es que tienen el proyecto institucional. La mayoría de estas sí lo tiene y cuando el trabajo dirigido se realiza específicamente en un campo educativo, además de analizar estos elementos, se tienen que tomar en cuenta sobre todo competencias se deberían desarrollar a un nivel educativo. En base a estas competencias, cómo está construida la currícula del centro educativo como tal, cuáles son los contenidos que en base a esta currícula el centro educativo debe cumplir. Una vez que se ha concluido la fase del análisis del diagnóstico de necesidades, se procede con analizar estos datos que se han obtenido en esta etapa previa. El análisis de estos datos se realiza a través sobre todo de un análisis FODA, que es la centralización de toda esta información en básicamente dos categorías: las fortalezas por un lado y las debilidades por el otro. ¿Qué fortalezas hemos podido detectar de la institución o la comunidad y cuáles son las debilidades que ésta tiene? Obviamente todo en base al análisis de los datos del diagnóstico de necesidades que se ha hecho previamente, y de esta manera poder sintetizar estas fortalezas y debilidades en términos científicos, académicos, etc. Y como último paso, después de haber realizado todo este análisis, sobre todo el FODA, se procede a identificar las opciones de solución en base a el análisis de datos de la etapa diagnóstica anterior y todo lo anterior en realidad de una manera integral para de manera final poder llegar a la generación de una propuesta de trabajo. Esta propuesta de trabajo o esa propuesta de proyecto debe contener mínimamente los siguientes elementos: sobre todo, tener todas las autorizaciones en términos de papeles, documentos sobre el acceso a la población
a estudiar. Esto quiere decir convenios, tener las autorizaciones para poder realizar, tener las autorizaciones para poder realizar la investigación de manera general en la institución y el centro educativo donde se esté realizando este trabajo dirigido conozca de esto, y esto se hace a través de los convenios y todo eso. Una vez que se tiene todo eso en línea, se puede ya, en base a todo lo anteriormente explicado, o poder realizar una delimitación del objeto de estudio a un nivel académico científico de lo que se va a estudiar en el trabajo dirigido. En base a eso, establecer los objetivos de trabajo, tanto general como específicos, establecer las competencias a las cuales se planea llegar al final del trabajo dirigido. Establecer también la metodología, utilizar el trabajo dirigido en forma de fases de trabajo claramente delimitadas y claramente establecidas. Y finalmente se debe explicar y establecer cuál va a ser el sistema de evaluación de datos que el proyecto va a utilizar